Pero él me dijo: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Hay momentos en la vida donde parece que todo está perdido, donde la oscuridad nos rodea y no vemos salida. En esos momentos es fácil pensar que nada puede cambiar, que nuestro dolor es tan grande que no hay nada por lo que seguir luchando. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde se hace más evidente el poder de Dios. Esta es la historia de una mujer que en su desesperación se encontraba al borde de la muerte, pero gracias a un encuentro inesperado encontró la fuerza para renacer. Su nombre es Isabel, y este es su testimonio. Un testimonio que no solo habla de un cambio en su vida, sino de cómo la presencia de Dios puede transformar incluso los momentos más oscuros. Fue en ese tiempo de desesperación cuando algo sucedió que la hizo ver que había algo más grande esperando por ella. Hace algunos años no creía en Dios. Mi vida no tenía propósito. Sentía que todo lo que hacía era en vano, que las decisiones que tomaba siempre terminaban en fracaso. A medida que pasaba el tiempo, la tristeza se fue apoderando de mí. Las noches eran las más difíciles. La oscuridad no solo cubría el cielo, sino mi alma. Recuerdo que una tarde, cuando el sol ya se estaba ocultando y la ciudad se llenaba de sombras, me senté en la orilla de un puente. La idea de saltar al vacío parecía ser la única salida. Sentía que no había razones para seguir viviendo. Mis lágrimas caían al agua, como si mis tristezas se desvanecieran en el río que fluía debajo de mí. No veía esperanza. Ni siquiera pensaba en la gente que me amaba, ni en el futuro que podría tener. Pensaba que ya había llegado al final de mi camino. Pero entonces algo extraño ocurrió. No era una visión ni una voz que me hablara desde el cielo. No había nada que indicara que algo sobrenatural estaba por suceder. Sin embargo, un hombre se acercó a mí. No era alguien que reconociera, y su rostro estaba en sombras. No podía ver sus ojos ni la expresión de su cara, solo podía percibir su presencia. ¿Te sientes perdida?, preguntó con una calma que, por alguna razón, me desconcertó. Al principio no lo tomé en serio. Pensé que tal vez era solo un extraño que, como cualquier otro, quería darme consejos vacíos. Pero él, con una voz firme y llena de compasión, me dijo: acércate a la iglesia. En los momentos más oscuros, es allí donde encontrarás la luz. Lo miré en silencio. Iglesia. Yo, que había rechazado todo lo relacionado con Dios, ¿ahora debía ir a una iglesia? La idea me parecía absurda. Sin embargo, algo en mi interior me hizo dudar. ¿Y si, solo por una vez, lo intentaba? ¿Qué podría perder? Esa noche, en un último intento de encontrar algo en lo que aferrarme, decidí ir. Fue la decisión más difícil de mi vida. Al principio, el edificio se veía tan grande y vacío, pero algo dentro de mí me impulsaba a entrar. No sabía qué me esperaba, solo sabía que necesitaba algo, aunque fuera una chispa de esperanza. Esa fue la primera vez que escuché la voz de Dios, aunque no lo sabía en ese momento. Durante días, la imagen de ese hombre permaneció en mi mente como una sombra, persistente, pero siempre apartada de mis pensamientos conscientes. Su rostro no era claro en mi memoria, solo su voz, suave y serena, que parecía haber hablado con una sabiduría que yo no comprendía. Las palabras que me había dicho, tan sencillas, pero tan cargadas de un significado profundo, continuaban resonando en mi interior. Acércate a la iglesia. En los momentos más oscuros, es allí donde encontrarás la luz. En el momento en que escuché esas palabras, me sentí escéptica. ¿Cómo iba a encontrar luz en un lugar como ese, en una iglesia que para mí solo representaba rituales vacíos? ¿Cómo podía creer que un espacio lleno de personas que se aferraban a un concepto invisible, algo tan lejano a mi realidad, pudiera ofrecerme consuelo? No era posible. Mi mente se rebelaba ante la idea, rechazaba todo lo que pudiera traerme esperanza, porque en ese punto de mi vida la esperanza era solo una ilusión. Y yo no quería vivir en ilusiones. Pasaron los días y el dolor seguía siendo el mismo. Cada vez que el sol se ocultaba, el vacío dentro de mí se volvía más profundo.
Las horas se deslizaban como sombras al igual que mi vida. Me despertaba cada mañana con la misma sensación de hastío, sin ganas de enfrentar el día. En mi trabajo, en mis relaciones, todo era una rutina sin alma. Sentía que nada tenía propósito. Sin embargo, mientras me sumergía en esa espiral de tristeza, las palabras de aquel hombre seguían surgiendo, interrumpiendo mis pensamientos de manera insistente. Acércate a la iglesia, como si un eco del pasado me estuviera llamando. A veces al caminar por la calle me encontraba mirando las iglesias que pasaban, esas estructuras antiguas y solemnes, y sin querer me preguntaba qué sentirían aquellas personas que entraban en ellas. ¿Encontraban consuelo en la fe que profesaban? ¿Podían realmente sentir algo diferente allí? No lo entendía. Era extraño. Algo dentro de mí comenzaba a cambiar, aunque mi razón trataba de suprimirlo. Pasaban los días y las horas se alargaban, pero ese hombre y sus palabras seguían flotando en mi mente como una nube que no desaparece a pesar de que el viento sopla con fuerza. De alguna manera, comencé a escuchar esas palabras más fuerte en mi interior, como si se estuvieran imprimiendo en mi alma. Acércate a la iglesia, y aunque al principio lo ignoré, ahora me encontraba cuestionando si realmente podía seguir ignorando esa voz interna. No podía sacudirme la sensación de que había algo importante detrás de todo eso. Y si fuera cierto, y si en esos momentos de oscuridad había algo más allá de la desesperación. Había noches en las que, cuando el silencio se apoderaba de mi hogar, me encontraba mirando al techo, pensando en lo que ese hombre me había dicho. El sentimiento de vacío me abrazaba con fuerza, y la idea de ir a la iglesia, que en un principio había rechazado tan vehementemente, comenzaba a parecerme menos absurda. Al menos era algo diferente. Una oportunidad para salir de la monotonía que me ahogaba. Podía haber algo allí que no entendía, algo que no podía ver aún, pero que tal vez, solo tal vez, me estaba esperando. No podía dejar de pensar en cómo ese hombre había hablado con tanta seguridad, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo en mi vida, como si comprendiera mi dolor y mis dudas. En los momentos más oscuros, es allí donde encontrarás la luz. Esa frase me perseguía. Y si en ese lugar, en esa iglesia, estaba realmente la respuesta que tanto había buscado. La idea de acercarme a una iglesia seguía rondando mi mente, pero el temor me mantenía alejada. Tenía miedo de ser vista como una tonta, de ser juzgada por lo que estaba haciendo. ¿Qué pensaría la gente si me viera entrando? ¿Sería capaz de enfrentar ese lugar, lleno de personas con una fe que no entendía? Y si no encontrara nada, si solo me sentía más vacía después, ¿qué haría entonces? Sin embargo, había algo en esas palabras que no podía ignorar. Algo que se estaba formando dentro de mí. Una chispa de esperanza que comenzaba a brillar, aunque de manera tenue. Esa luz que, aunque aún pequeña, me instaba a dar el siguiente paso. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, vi una iglesia frente a mí. Era pequeña, antigua, pero con una presencia que parecía llenar el aire. Era un edificio simple, pero de alguna manera, algo en su fachada me hizo detenerme. Algo me llamó la atención, como si esa iglesia me estuviera esperando. Sentí una extraña atracción hacia ella, una fuerza que no podía describir con palabras, y por un momento mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Mi mente trató de rechazar la idea. ¿Qué hacía yo aquí? Esto no era para mí. Pero el pensamiento de esa iglesia, de ese espacio sagrado, comenzó a calar profundo en mi interior. Pensé en las palabras del hombre, en su insistencia, en la paz que parecía irradiar desde su voz. Me encontré dándome cuenta de que no quería seguir viviendo en este vacío. No quería seguir ignorando la posibilidad de que quizás había algo más. Y entonces, de manera casi automática, mi cuerpo comenzó a moverse hacia la iglesia. No sabía exactamente por qué, ni qué esperaría de mí allí, pero sentía que por una vez en mi vida debía tomar ese paso. Quizá, si solo lo intentaba, podría encontrar algo que me diera un poco de consuelo. Algo que me diera fuerza para continuar. Mis pasos eran lentos, vacilantes, pero al mismo tiempo había una sensación de alivio, como si por fin estuviera tomando el control de algo que había estado fuera de mi alcance durante tanto tiempo. La puerta de la iglesia estaba abierta. Al entrar, la tranquilidad del lugar me envolvió.
El aire estaba impregnado con un silencio profundo, un silencio que no era vacío, sino lleno de algo que no entendía, algo que me llamaba a seguir adelante. Me senté en una de las bancas, mirando a mi alrededor. No sabía exactamente qué hacer, ni cómo sentirme. Pero lo que sí sabía es que por alguna razón, algo en mi interior se estaba calmando. Ya no sentía esa angustia constante que había acompañado mis días. No sabía lo que estaba buscando, pero aquí, en este lugar, algo parecía estar comenzando a cambiar. Y en ese momento entendí que tal vez, solo tal vez, las palabras de ese hombre no habían sido en vano. Tal vez había algo más grande esperándome, algo que nunca imaginé encontrar en un lugar como este, algo que podría cambiarlo todo. Al principio, la iglesia parecía un lugar ajeno. Al entrar, todo era tan diferente de lo que había conocido. El ambiente estaba impregnado con un aire solemne y la luz que se filtraba por las ventanas parecía tener una calidad especial, cálida y suave. Cada rincón estaba lleno de imágenes y símbolos que representaban una fe que en mi mente nunca había sido real. Pero allí estaba yo, en medio de todo eso, sin saber qué esperar. Me senté en una banca, sin saber si debía orar o simplemente quedarme allí en silencio. Miré a mi alrededor y vi a las personas sentadas, algunas con los ojos cerrados, otras mirando hacia el altar. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero sentí una extraña calma invadiéndome. Era una calma que no había sentido en mucho tiempo. Por unos minutos, simplemente me quedé observando, escuchando los murmullos suaves y el sonido lejano de los cantos. El ambiente estaba lleno de una serenidad que, en mis años de dolor y desesperación, nunca había experimentado. Era como si la iglesia tuviera una paz que me envolvía, una paz que se sentía ajena a todo lo que había pasado en mi vida. Fue entonces cuando comencé a escuchar el sermón. El pastor hablaba sobre la importancia de la fe en los momentos de dificultad, de cómo, cuando todo parecía perdido, Dios podía traer luz incluso a los lugares más oscuros. Cada palabra que decía parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. Las palabras sobre la esperanza, sobre la luz en la oscuridad, me hicieron sentir que tal vez no todo estaba perdido. Tal vez no todo en mi vida había sido en vano. Mientras escuchaba, no pude evitar pensar en las palabras de ese hombre en el puente. En los momentos más oscuros, es allí donde encontrarás la luz. Ahora, sentado en esa iglesia, sentía que tal vez esas palabras tenían un propósito. Tal vez no estaba allí por casualidad, tal vez algo más grande me había traído a ese lugar. Era posible que en medio de tanto dolor y confusión pudiera encontrar un camino hacia la paz. La idea de la iglesia como un lugar sagrado, un refugio para los perdidos, comenzó a calar en mí. Las palabras del pastor resonaban profundamente, pero al mismo tiempo, una duda persistente seguía rondando mi mente. ¿Podría realmente encontrar algo aquí? ¿Era esta paz real o solo una ilusión? ¿Y si me equivocaba? El sermón terminó, pero algo dentro de mí no quería irse. No sabía qué exactamente me mantenía allí, pero algo me impulsaba a quedarme, a no irme sin intentar comprender más. Así que, después de la misa, me quedé un poco más observando el lugar en silencio. Mientras las personas se levantaban y comenzaban a irse, una sensación extraña se apoderó de mí, como si no estuviera lista para salir de allí todavía. Fue entonces cuando vi al pastor acercarse a mí. Él sonrió amablemente y me saludó con una voz suave. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Al principio, no supe qué responder. ¿Cómo se responde a una pregunta así después de todo lo que había vivido? Sentía que mi corazón latía con fuerza. Miré al pastor, un hombre con una calma profunda en sus ojos, como si supiera lo que estaba pasando en mi alma. No sé, respondí. Es la primera vez que vengo aquí. Nunca pensé que lo haría. El pastor asintió como si esperara esa respuesta. A veces, el primer paso es el más difícil, pero es el que nos lleva hacia donde necesitamos estar. Sus palabras me golpearon de manera inesperada. Por algún motivo me sentí comprendida, como si él estuviera viendo algo más allá de mi exterior. No sabía qué esperar, pero en ese momento sentí que podía hablar más abiertamente. Algo me decía que debía abrir mi corazón, aunque fuera un poco. Hace unos días, un hombre me dijo que viniera a la iglesia. Le conté,
pero no le presté mucha atención en ese momento. Pero ahora estoy aquí. El pastor sonrió suavemente. Las palabras de esa persona no fueron en vano. A veces, Dios usa a otras personas para guiarnos a su luz. Y cuando estamos listos, Él nos encuentra. Esa frase se quedó conmigo, como un susurro suave que me recordaba que no estaba sola en mi búsqueda. La idea de que algo más grande me había guiado a ese momento, que incluso mi dolor y mi desesperación podían ser parte de un plan divino, era aterradora, pero también reconfortante. No podía ignorar lo que sentía. El pastor me invitó a regresar, a seguir buscando respuestas y me ofreció su ayuda si alguna vez necesitaba hablar o entender algo más sobre la fe. De alguna manera, sus palabras no me hicieron sentir presionada, sino aceptada, como si no importara cuán perdida me sintiera, había un lugar para mí allí. Esa noche regresé a casa con una sensación extraña. No era la misma sensación de desesperación que había conocido por tanto tiempo, ni tampoco la euforia de haber encontrado una respuesta definitiva. Era algo intermedio, algo que me dejaba pensar y sentir, pero que me impulsaba a buscar algo más. Esa noche no dormí mucho. Mientras yacía en mi cama, pensaba en lo que había sucedido ese día. Había ido a la iglesia con la esperanza de encontrar algo, pero lo que encontré fue mucho más que un simple consuelo temporal. Encontré una oportunidad de dejar que la luz penetrara en los rincones oscuros de mi alma. Pero también entendí algo importante. La iglesia no era solo un lugar físico, sino una invitación a un proceso más profundo. Un proceso que no sería fácil, pero que podría traerme paz si realmente me dejaba guiar. Acércate a la iglesia, me había dicho aquel hombre. Al principio había ignorado esas palabras. Pero ahora, al final del día, sentía que era el momento de considerar qué podría significar realmente ese paso. Y por primera vez no me parecía tan absurdo. Era un camino, una dirección a seguir, y tal vez, solo tal vez, el primer paso hacia una nueva vida. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos encontrados. Por un lado, la iglesia y las palabras del pastor seguían resonando en mi mente. Por otro lado, el miedo al cambio, a lo desconocido, seguía siendo una barrera que me costaba cruzar. Era como si una parte de mí quisiera abrirse a la fe, pero otra parte, la más fuerte, intentaba mantenerme atada a mi antigua vida, una vida donde no había espacio para el perdón ni la esperanza. El proceso no era fácil. Cada vez que intentaba pensar en Dios o en la posibilidad de un futuro diferente, sentía que algo me empujaba hacia atrás. Había vivido demasiado tiempo en la oscuridad, en la desesperación, como para creer que algo tan grande como Dios pudiera cambiar mi vida en un instante. La razón me decía que no era posible, pero el corazón, ese mismo corazón roto que tantas veces había llorado en la soledad, comenzaba a latir con una leve esperanza. Recuerdo una noche en particular. El cielo estaba cubierto de nubes y la luna no se veía. La oscuridad de la noche era tan densa que parecía envolver todo a su paso. Sentada en mi sofá con la luz apagada, comencé a recordar las palabras del pastor. En los momentos más oscuros, es allí donde encontrarás la luz. Nunca había entendido lo que eso significaba hasta esa noche. No era solo la oscuridad externa, la noche que se había adueñado del cielo, lo que me afectaba. Era la oscuridad interna, esa sensación de vacío y desesperanza que me había acompañado durante tanto tiempo. Los recuerdos de mi vida, de las decisiones que había tomado, de los momentos de dolor que me habían marcado, me golpeaban como una ola gigante. Sentía que no tenía fuerzas para seguir adelante. Pero mientras estaba allí, sumida en ese mar de pensamientos, algo comenzó a cambiar. Era como si un pequeño susurro comenzara a hacerse presente en mi mente. No estás sola. No sabía de dónde venía esa voz, pero en el fondo la sentí. Era como un consuelo, un abrazo invisible que me envolvía. Mis pensamientos comenzaron a calmarse, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Era una paz extraña. No era la calma que uno siente cuando todo va bien, sino una paz profunda que nacía de un lugar que no podía comprender del todo. Me levanté y sin pensarlo mucho me acerqué a la Biblia que había comprado en mi última visita a la iglesia.
La había dejado a un lado como si no fuera algo importante, pero esa noche sentí la necesidad de abrirla. ¿Qué podía perder? Quizás encontraría algo que me hablara, algo que me diera una dirección en medio de la oscuridad que sentía. Abrí la Biblia al azar. No sabía por qué, pero sentí que debía hacerlo. Los dedos recorrieron las páginas y sin saberlo me detuve en un versículo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Esas palabras me golpearon con fuerza. Yo soy la luz del mundo. Era como si esas palabras hubieran sido escritas solo para mí. En ese momento entendí lo que el pastor había querido decir. La luz no era algo que se encontraba en este mundo, no era algo que pudiera generar por mí misma. La luz provenía de un lugar más alto, algo que superaba mi entendimiento. Y esa luz, esa paz, ya estaba a mi alcance. Mi mente comenzó a reelaborar todo lo que había vivido hasta ese momento. Todo el sufrimiento, el dolor, los momentos de desesperación, todo eso había sido real, pero ahora había algo más. Había una luz que podía guiarme en medio de las tinieblas, algo que podía cambiar mi vida, algo que no dependía de mi fuerza, sino de algo mucho más grande. Al principio me sentí tonta. ¿Cómo podía creer que algo tan grande podía suceder en mi vida? Había pasado tantos años sintiéndome perdida, preguntándome si algún día las cosas mejorarían, y ahora con solo leer un versículo sentía como si un peso se levantara de mi alma. Pero no era una emoción pasajera, era algo real. Sentí la presencia de Dios en ese momento, no como una respuesta concreta o inmediata a mis problemas, sino como un recordatorio de que Él siempre estuvo allí, esperando que yo abriera mi corazón. Decidí regresar a la iglesia, pero no por obligación. Esta vez iba porque quería entender más. Quería experimentar más de esa luz, de esa paz que había tocado mi alma. Ya no era solo un intento desesperado por encontrar respuestas. Había algo más que me impulsaba, algo que ya no podía ignorar. Esa misma noche, antes de dormir, oré por primera vez de una manera diferente. No tenía palabras perfectas, no sabía exactamente qué decir, pero sabía que necesitaba hablar. No pedí nada concreto, ni por mi sufrimiento, ni por mis miedos. Solo pedí paz, pedí ser guiada hacia la luz que sentí en ese versículo. La respuesta no llegó en forma de una revelación instantánea ni una gran emoción que cambiara mi vida por completo. Pero al despertar por la mañana, algo había cambiado. La oscuridad que antes me rodeaba parecía un poco menos densa. No era que mis problemas se hubieran solucionado, sino que mi perspectiva había comenzado a cambiar. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar, algo que no había sido tocado por mucho tiempo. El día pasó, y aunque las dudas seguían presentes, algo se había roto en mi interior. Ya no temía la idea de acercarme más a Dios. No lo veía como algo distante o ajeno, sino como algo cercano, algo que me entendía. Mis pasos hacia la iglesia ya no eran un esfuerzo, sino una elección que nacía del deseo de conocer más, de caminar hacia esa luz que parecía brillar cada vez más. Mi vida no cambió de la noche a la mañana. Las luchas internas, los temores y las inseguridades seguían presentes, pero de alguna manera ya no me sentía sola. Sabía que había algo que me sostenía, que, aunque no podía ver todo con claridad, había un propósito detrás de cada paso que daba. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, la paz que había sentido al leer el versículo de Juan me envolvió nuevamente. Me di cuenta de que, aunque la oscuridad siguiera existiendo, ya no era el único camino que conocía. La luz había llegado y no estaba dispuesta a dejarla ir. La iglesia se había convertido en un refugio. No era solo un edificio lleno de rituales o cantos, sino un lugar donde por primera vez en mucho tiempo sentía que algo dentro de mí despertaba. No era una emoción efímera, ni un consuelo vacío. Era una certeza que comenzaba a crecer en mi corazón, aunque todavía no entendía todo lo que eso implicaba. Volví a la iglesia esa semana. Esta vez mi paso no fue tan vacilante como la primera vez. Caminé con más confianza, como si hubiera tomado una decisión sin saber que ya no había vuelta atrás. Cuando entré, el aire ya no me pareció tan ajeno. El sonido de las oraciones,
los cantos que resonaban suavemente en las paredes, todo me parecía familiar. Era como si una parte de mí ya estuviera aquí, esperando a ser despertada. Esa mañana, el pastor predicaba sobre la gracia de Dios, esa gracia inmerecida que transforma vidas. Dios nos ofrece su perdón, no porque lo merezcamos, sino porque nos ama. Esas palabras cayeron como agua fresca sobre mi alma. En mis años de desesperación, me había alejado de todo lo que pudiera parecerme a un acto de fe. No sentía que mereciera ninguna gracia. Después de todo lo que había hecho, las decisiones que tomé y las que me llevaron a esa oscuridad, ¿cómo podría Dios ofrecerme algo tan precioso como el perdón? Mi vida estaba rota, como un vaso hecho pedazos que ya no podía ser reparado. Pero el pastor hablaba de algo que me tocó profundamente, el amor incondicional de Dios. No se trata de lo que hemos hecho ni de lo que hemos dejado de hacer. Dios no espera que seamos perfectos para acercarnos a Él. Él nos conoce y a pesar de todo nos ama. Eso era todo lo que necesitaba saber. Mi vida había sido un reflejo de mis propias luchas internas, de mis dudas y miedos, pero ahora entendía que no se trataba de mi perfección, sino de su misericordia. Después del servicio me acerqué al pastor. Había algo que quería entender mejor, algo que ya no podía ignorar. Sentía que mi corazón estaba más abierto que nunca, pero las preguntas seguían fluyendo. Pastor, he estado viniendo por un tiempo y siento que algo está cambiando en mí, pero todavía no entiendo bien. ¿Cómo puedo saber si estoy realmente recibiendo el perdón de Dios? Le pregunté con voz temblorosa, sin saber si mis palabras salían por la confusión o por la esperanza. El pastor me miró con una calidez que me tranquilizó. No había juicio en su mirada, solo comprensión. La respuesta no está en lo que sientas, Isabel, sino en lo que Dios ya ha hecho por ti. La verdad es que Dios ya te ha perdonado, desde el momento en que decidiste acercarte a Él. No importa lo que hayas hecho en el pasado, lo importante es que Él te ama y te recibe tal como eres. Su perdón no se basa en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Él ya hizo por ti en la cruz. Cuando tú crees en Él, esa gracia y ese perdón ya son tuyos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no porque me sintiera triste, sino porque algo profundo dentro de mí comenzaba a sanar. El perdón de Dios no era un concepto lejano, ni una idea abstracta. Era algo real, algo que estaba sucediendo en mi vida en ese momento. Pero, ¿y si todavía siento que no soy digna? Pregunté, dudando de mis propios pensamientos. Nadie es digno, Isabel. Es por eso que la gracia de Dios es tan maravillosa. No tenemos que ser perfectos para ser aceptados. Dios te recibe con brazos abiertos, tal como eres. Y cuando lo recibes, su amor y su perdón transforman tu vida. Ese es el poder del Evangelio. Esas palabras penetraron mi ser. No necesitaba tener todas las respuestas ni entender cada parte del plan de Dios. Lo único que tenía que hacer era creer en su amor y en su perdón. En ese momento sentí una paz que nunca había experimentado. No era una paz superficial o temporal, era una paz profunda que venía del conocimiento de que finalmente no tenía que cargar con la culpa de mis errores pasados. Todo eso, todo el dolor que había llevado por tanto tiempo, podía ser entregado a Dios, quien me perdonaba. Esa noche, cuando llegué a casa, la oscuridad ya no me parecía tan abrumadora. No era que todo se hubiera resuelto de inmediato, pero algo había cambiado. Mi alma estaba más ligera, más tranquila. La angustia que me había acompañado tanto tiempo ya no me controlaba como antes. Dios me había dado una nueva perspectiva, una visión que me permitía ver más allá de mis problemas, de mis fallos y mis miedos. Me arrodillé esa noche por primera vez, no porque me sintiera obligada, sino porque era lo que mi corazón quería hacer. Oré, no con las palabras perfectas, sino con la sinceridad de alguien que recién comenzaba a entender lo que significaba estar en la presencia de Dios. Le agradecí por su perdón, por su gracia, por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Gracias, Dios, por amarme a pesar de mis errores. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por tu perdón. Mientras oraba, algo profundo dentro de mí se despertó.
Era como si una semilla estuviera siendo sembrada en mi corazón y comenzaba a crecer. No sabía cuánto tiempo tomaría para ver los frutos de esa decisión, pero algo dentro de mí me decía que ya no caminaba sola. La luz que había buscado durante tanto tiempo ya estaba conmigo, guiándome, abrazándome con una paz que nunca antes había conocido. Al día siguiente, el sol salió con un brillo diferente. La luz de la mañana, antes fría y distante, ahora parecía llena de promesas. Mis pasos eran más firmes, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía que ya no estaba perdida. La iglesia, el pastor, las palabras que me habían tocado el corazón, todo eso había sido parte del plan de Dios para acercarme a Él. Ese día, en mi trabajo, mientras lidiaba con las mismas tareas y problemas de siempre, me sentí diferente. Ya no veía todo con los mismos ojos de desesperación. Podía enfrentar el día sabiendo que, aunque las luchas continuarían, había algo más grande que me respaldaba. La paz de Dios ya había comenzado a transformar mi vida, y esa transformación no dependía de mis circunstancias, sino de lo que había sucedido en mi interior. La luz ya estaba dentro de mí, y aunque los días difíciles seguirían, sabía que con Dios a mi lado nada sería imposible de enfrentar. Las semanas que siguieron a mi encuentro con la verdad fueron, en muchos aspectos, los momentos más transformadores de mi vida. Aunque las sombras del pasado todavía me acechaban, ya no tenía miedo de ellas. Algo había cambiado dentro de mí, una paz profunda, una seguridad que nunca antes había conocido. A veces parecía increíble cómo un ser tan roto como yo pudiera experimentar algo tan completo y lleno de esperanza. No era que de repente todo hubiera mejorado, ni que mi vida estuviera libre de dificultades. El trabajo seguía siendo igual de demandante, las relaciones seguían teniendo sus altibajos, y mi pasado, aunque perdonado, a veces regresaba con la misma intensidad de antes. Pero por primera vez pude enfrentar esos momentos con una nueva perspectiva. El vacío que sentía en mi corazón ya no era tan grande. La soledad que me había acompañado durante tanto tiempo ya no era tan abrumadora. Había algo que me sostenía ahora, la presencia de Dios. En muchas ocasiones me encontraba en medio de un desafío y, en lugar de desesperarme como solía hacerlo, me encontraba orando en silencio. A veces solo decía, Señor, dame la fuerza para seguir. No era una oración elaborada, ni un ritual. Era solo la súplica sincera de alguien que ya no podía hacerlo sola. Y, aunque no siempre recibía respuestas inmediatas, había algo en esas oraciones simples que me daban fuerza. Esa fuerza no provenía de mí, sino de algo más grande. Y por primera vez me di cuenta de que eso era lo que realmente significaba tener fe. Recuerdo una tarde en particular. Estaba en el trabajo tratando de cumplir con varios plazos importantes. La presión aumentaba y sentí que las mismas viejas emociones comenzaban a invadirme. El miedo al fracaso, la sensación de que no sería suficiente, la angustia de no poder cumplir con las expectativas. Fue en ese momento cuando escuché, casi como un susurro en mi corazón, no estás sola. No era una voz audible, pero el sentimiento era tan claro como si alguien me estuviera hablando directamente. Me detuve por un segundo y cerré los ojos. Todo lo que había aprendido en las semanas previas me vino a la mente. Dios estaba conmigo, no porque yo fuera perfecta, sino porque Él me amaba a pesar de mis debilidades. No tenía que ser fuerte todo el tiempo. No tenía que ser perfecta todo el tiempo. Solo necesitaba confiar en Él. Fue una de esas revelaciones que cambian la vida. Me di cuenta de que la fe no se trataba de tener todo bajo control, ni de ser capaz de manejar todos los problemas por mi cuenta. La fe era reconocer que en mis momentos de debilidad, Dios me daba la fuerza que necesitaba. Era aceptar que no siempre tenía que estar fuerte, que no siempre tenía que tener todas las respuestas, porque al final, lo único que importaba era mi confianza en Él. Esa tarde, respiré profundo y dejé ir la ansiedad. No podía controlar todo, pero podía confiar en que Dios me ayudaría a enfrentar lo que viniera. Esa paz que experimenté no era porque las circunstancias cambiaron de inmediato, sino porque entendí que mi fortaleza no provenía de mis propios esfuerzos, sino del poder de Dios que obraba en mí. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre.
En los días siguientes me encontré aplicando esta nueva perspectiva en cada aspecto de mi vida. Ya no temía al fracaso ni a los momentos de incertidumbre, porque sabía que no estaba sola. Sabía que Dios caminaba conmigo. Cuando sentí miedo, lo enfrenté con la confianza de que Él me daría la fuerza para superarlo. Cuando cometí errores, los enfrenté con la certeza de que su perdón era real y que podía aprender de mis fallos sin cargar con el peso de la culpa. Uno de los momentos más reveladores fue cuando, después de una semana especialmente difícil en el trabajo, me encontré nuevamente con el hombre que me había hablado en el puente, el que me había guiado hacia la iglesia. No lo esperaba. Estaba caminando por la calle, ya casi al final del día, cuando lo vi de nuevo. Él no estaba cerca, pero lo vi a lo lejos. No podía evitar la curiosidad. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo volviera a cruzarme con él? Me acerqué y él me sonrió de la misma manera tranquila y serena que recordaba. «Veo que has estado caminando por un buen camino», me dijo con suavidad. Lo miré con algo de asombro, sin saber qué responder. Pero lo que sentí en ese momento fue algo diferente. Ya no sentía esa desesperación que sentía cuando lo conocí. Ya no sentía que estaba perdida. En ese encuentro, lo que sentí fue agradecimiento por haberme señalado el camino. Sabía que su aparición no era una coincidencia. Era parte del plan de Dios para llevarme hacia ese momento, hacia esa transformación interna. «Gracias por todo lo que me dijiste ese día», le respondí con una humildad que nunca había experimentado antes. Él asintió, pero su expresión permaneció serena, como si ya supiera lo que estaba por suceder en mi vida. «Dios siempre tiene una forma de llevarnos por donde necesitamos ir», respondió sin más palabras. En ese instante entendí lo que él había querido decir. No solo se trataba de una visita a la iglesia o de escuchar palabras sabias. Se trataba de entender que la transformación real ocurría en el interior, en los momentos de debilidad. Esos momentos de vulnerabilidad eran los que Dios usaba para mostrar su poder. Porque era en la debilidad donde Él podía hacer su obra, donde la luz podía brillar más fuerte. Esa noche, mientras reflexionaba sobre ese encuentro, me sentí más cerca de Dios que nunca. No solo porque entendiera más sobre su voluntad, sino porque había aceptado que mi debilidad era el terreno fértil en el que Él podía obrar. Ya no luchaba contra mis inseguridades. Ya no temía ser imperfecta, porque ahora sabía que era en mi vulnerabilidad donde su poder podía manifestarse de manera más clara. No sabía qué me deparaba el futuro. No sabía cómo serían los próximos días o años. Pero había algo que había quedado claro. No tenía que hacerlo sola. Dios no solo me perdonaba, sino que me daba la fuerza para enfrentar todo lo que viniera. Y esa fuerza era más que suficiente. El tiempo continuaba su marcha, y aunque había encontrado una nueva paz en mi vida, sabía que mi fe estaba siendo puesta a prueba constantemente. No era un camino fácil. En muchos momentos, las viejas inseguridades regresaban, y las dudas se infiltraban en mis pensamientos como sombras que no querían irse. Sin embargo, había algo diferente en mí ahora, la convicción de que, aunque el viaje no fuera fácil, Dios estaba conmigo, guiándome y dándome la fuerza que necesitaba. Mi trabajo seguía siendo desafiante. Los plazos seguían apremiando, las presiones seguían siendo las mismas y las expectativas de los demás no habían desaparecido. En algún momento me encontraba nuevamente atrapada en la preocupación por el futuro, por lo que esperaba de mí misma y por lo que los demás esperaban. Fue en esos momentos de incertidumbre que la fe comenzó a ser puesta a prueba. En el pasado me habría dejado consumir por la ansiedad. La preocupación y el miedo habrían tomado el control, pero esta vez algo había cambiado. Recuerdo un día particularmente difícil. Había recibido una noticia que me hizo dudar de todo lo que había estado construyendo. Un proyecto importante que me había costado semanas de trabajo parecía estar en peligro de fracasar. El miedo al fracaso comenzó a consumir cada rincón de mi mente. Pensé que podría perder todo lo que había logrado, que volvería al mismo vacío y desesperación que había experimentado antes. La ansiedad se apoderó de mí y las dudas sobre mis capacidades me hicieron cuestionar mi valor. Pero justo cuando estaba a punto de ceder al miedo, una voz interior
Suave pero firme, me recordó lo que había aprendido. No se trataba de mi habilidad para controlar las circunstancias. Se trataba de confiar en Dios, de poner mi fe en su plan y no en mi propia capacidad. Recordé las palabras del pastor: la fe no se trata de tener el control, sino de confiar en el que tiene el control. Esas palabras se convirtieron en un ancla en medio de la tormenta. Decidí orar en ese momento. No sabía cómo las cosas iban a resolverse ni qué iba a suceder, pero sentí la necesidad de entregarle todo a Dios. Le pedí que me ayudara a superar mi miedo, que me diera la fortaleza para seguir adelante sin importar el resultado. Y al hacerlo, algo comenzó a cambiar en mi interior. No tenía todas las respuestas, pero sentí una paz que solo podía provenir de Él. Señor, no sé qué hacer, pero sé que tú tienes el control. Ayúdame a confiar en ti, a dejar de lado mi miedo y a caminar con fe sin importar el resultado. Poco a poco el miedo fue cediendo lugar a la calma. A medida que me sumergía en la oración, la ansiedad se desvanecía. No porque las circunstancias cambiaron inmediatamente, sino porque mi perspectiva cambió. Ya no veía el futuro como una amenaza, sino como una oportunidad para ver cómo Dios obraría en medio de mis dificultades. Ya no estaba sola en esa batalla. Mi fe me estaba fortaleciendo de maneras que no había anticipado. El proyecto, aunque aún desafiante, comenzó a encaminarse hacia una resolución, no de la manera que había imaginado, sino de una manera que solo Dios podía orquestar. Las soluciones comenzaron a llegar de formas inesperadas. Las personas que pensaba que no serían de ayuda se convirtieron en aliados. El equipo con el que trabajaba comenzó a unirse de una manera que no había visto antes. El fracaso parecía estar a la vuelta de la esquina, pero Dios me mostró que incluso en medio de la incertidumbre, había un plan más grande que no podía comprender por completo. Todo lo que tenía que hacer era seguir confiando. Ese fue un momento crucial en mi caminar de fe. Me di cuenta de que, aunque las pruebas no desaparecen, nuestra capacidad para enfrentarlas cambia cuando tenemos fe. La fe no elimina las dificultades, pero nos da las herramientas necesarias para atravesarlas. La paz que sentí en ese momento no dependía de mis circunstancias, sino de mi decisión de confiar en Dios. Esa tarde, mientras terminaba de trabajar, me sentí renovada. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que no estaba enfrentando la vida sola. Dios me había dado la fuerza para seguir adelante, para no rendirme ante el miedo o la desesperación. En ese momento, comprendí que la verdadera fe no es la ausencia de problemas, sino la confianza en que, aunque todo parezca desmoronarse, no estamos solos. El tiempo pasó y aunque los desafíos seguían llegando, mi perspectiva había cambiado por completo. No miraba la vida con el mismo miedo que antes. La fe me había enseñado a ver las dificultades como oportunidades para ver la mano de Dios en acción. Cada vez que algo parecía ir mal, me recordaba a mí misma que mi fe no debía depender de las circunstancias. Mi fe debía descansar en la certeza de que Dios tenía un propósito para cada cosa, incluso para los momentos difíciles. De alguna manera, los días se volvían más ligeros. La carga que antes sentía tan pesada ya no me aplastaba de la misma manera. No todo había cambiado, pero yo sí. Mi corazón se había abierto a la verdad de que la vida no se trata de lo que puedo controlar, sino de lo que el Señor puede hacer en y a través de mí cuando le doy el control. La fe me daba una fuerza que no dependía de mi capacidad, sino del poder de Dios. En ese proceso de confianza, también aprendí a dejar ir mis propios planes. No siempre las cosas salen como esperamos, pero aprendí a confiar en que, aunque el camino sea diferente al que había planeado, ese camino también tiene propósito. Y aunque no siempre comprenda todo, sé que no tengo que tener todas las respuestas. Mi fe no requiere que entienda todo, sino que confíe en aquel que sabe todas las cosas. La fe, entonces, se convirtió en la herramienta que me permitía avanzar en medio de la incertidumbre. Cada día al caminar en esa fe, sentía que mi vida tomaba un giro hacia algo más grande. No era solo la resolución de mis problemas lo que me fortalecía, sino la certeza de que en medio de todo Dios estaba obrando a mi favor. Y eso, más que nada, me daba para seguir adelante.
Había llegado a un punto en mi vida en el que la fe ya no era solo una idea abstracta, ni una serie de palabras vacías que repetía sin entender. La fe se había convertido en la fuerza que me mantenía firme, incluso cuando todo a mi alrededor parecía estar en caos. Cada día era una nueva oportunidad para ver a Dios obrar en mi vida de maneras que nunca imaginé. Pero en algún rincón de mi alma sabía que había algo más. Algo que aún me faltaba por entender, algo más profundo que debía descubrir. Mi fe no podía quedarse solo en mis momentos personales de paz y transformación. Debía ir más allá, debía llegar a los demás. En los meses que siguieron a mi encuentro con la fe, mi vida fue transformada. Ya no era la misma persona que había llegado a la iglesia buscando consuelo y respuestas. Ahora era alguien diferente, alguien que había experimentado la paz de Dios, el perdón y la restauración. Pero con esa transformación vino un sentimiento nuevo, el llamado a compartir lo que había recibido. No podía quedarme callada, no podía seguir guardando para mí misma todo lo que Dios había hecho en mi vida. Había una urgencia dentro de mí, un deseo profundo de contarle a otros sobre la esperanza que había encontrado. Recuerdo una tarde, después de un servicio en la iglesia. El pastor nos había hablado de cómo la fe debe llevarnos a la acción, de cómo no podemos quedarnos sentados esperando que el mundo cambie sin hacer nada. Sus palabras calaron hondo en mi corazón. La fe sin acción es muerta, dijo, citando las Escrituras. Esa frase me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía vivir mi fe sin compartirla con otros? ¿Cómo podía quedarme callada cuando sabía que muchos otros, como yo, también necesitaban escuchar sobre la gracia de Dios? Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en mi cama y oré con sinceridad. Señor, ¿qué quieres que haga con todo lo que me has dado? ¿Cómo puedo compartir tu amor con los demás? La respuesta no llegó de inmediato, pero sentí una paz profunda al saber que si le pedía dirección, Él me guiaría. El siguiente paso fue incómodo, no porque no lo deseara, sino porque enfrentaba un miedo profundo. No quería ser rechazada. No quería que la gente pensara que estaba loca o que trataba de imponerles algo que no querían. Me sentía vulnerable, expuesta. Había pasado tanto tiempo luchando sola, sin compartir mi dolor con nadie, que la idea de abrirme y ser honesta sobre mi fe me aterraba, pero sabía que no podía seguir viviendo en silencio. Recibí una invitación de un amigo para un pequeño encuentro en su casa. Aunque en el fondo me sentía insegura, acepté. La idea de estar entre amigos, personas que conocía y que no estaban tan involucradas con la iglesia, me puso nerviosa. No sabía qué decir, ni cómo compartir lo que había experimentado. Pero Dios me mostró algo esa noche. Cuando llegué, me senté con ellos en la sala, rodeada de gente que no necesariamente compartía la misma fe que yo. Al principio traté de mantenerme en silencio, observando como si tuviera miedo de abrir mi boca. Pero algo en mi corazón me impulsó a hablar. Comencé a compartir mi historia de una manera que no había planeado, pero que sentí que debía hacer. Les hablé de mi desesperación antes de conocer a Dios, de cómo la oscuridad parecía ser mi único amigo, y de cómo un día, sin esperarlo, encontré un rayo de luz. Les hablé de la paz que ahora sentía en mi vida, de cómo mi fe me había dado la fuerza para enfrentar cada desafío. Y al final, les pregunté si alguna vez habían considerado la posibilidad de que Dios los estuviera llamando también. Lo que pasó después me sorprendió. No hubo burlas ni rechazo. Algunos de ellos simplemente me escucharon en silencio, mientras que otros comenzaron a hacer preguntas. Era como si, de alguna manera, mi historia les hubiera tocado, como si esa luz de la que hablaba hubiera brillado un poco en sus corazones. No me sentí rechazada, sino aceptada. Y por primera vez entendí lo que el pastor había querido decir. Nuestra fe no debe guardarse para nosotros mismos, sino que debe compartirse. La luz de Dios no se puede esconder, y cuando permitimos que brille, no solo ilumina nuestra vida, sino que puede iluminar la vida de otros. Esa experiencia me cambió. Sentí la urgencia de seguir compartiendo lo que Dios había hecho en mí. No tenía que ser perfecta, ni tener todas las respuestas. Solo tenía que ser sincera y compartir lo que había experimentado. De ahí en adelante comencé a hablar de mi fe con más libertad. No porque tuviera que hacerlo, sino porque entendí que era parte de mi propósito.
Si Dios había transformado mi vida, era mi responsabilidad compartir esa transformación con los demás. La fe no era solo algo que debía vivir en privado. Había una misión para mí, una misión que implicaba alcanzar a aquellos que todavía no conocían el amor de Dios, aquellos que aún vivían en la oscuridad, esperando que algo les diera esperanza. Mi fe ya no era solo una fuente de consuelo, sino también una fuente de acción. Con el tiempo comencé a ver cambios en mi círculo de amigos y en mi vida. No porque yo tuviera el poder de cambiar a las personas, sino porque Dios estaba obrando a través de mí. Cada vez que compartía mi historia, aunque pequeña o aparentemente insignificante, algo dentro de mí crecía. Y con cada paso que daba, la confianza en que Él me había llamado a hacer algo más grande que yo misma se hacía más firme. Un día, el pastor me pidió que compartiera mi testimonio en un servicio de la iglesia. Aunque al principio me llenó de miedo, su apoyo me dio la confianza que necesitaba. Ese día, frente a toda la congregación, compartí lo que Dios había hecho en mi vida. No era una historia perfecta, ni una vida sin errores, pero era mi historia, mi testimonio de cómo la luz de Dios había transformado la oscuridad en esperanza. Y al hacerlo, sentí la presencia de Dios de una manera nueva. La fe que había comenzado como una experiencia personal se había convertido en un llamado a la acción. No solo para mí, sino para todos aquellos que, como yo, necesitaban escuchar que en los momentos más oscuros había una luz esperando para guiarlos. A medida que los días pasaban y mi vida se transformaba, algo que comenzó como una chispa de esperanza se fue convirtiendo en una llama ardiente que ya no podía ignorar. Cada vez más sentía que mi fe no solo me estaba llevando a nuevas alturas espirituales, sino que también estaba comenzando a redefinir mi vida de manera profunda. No solo pensaba en lo que Dios había hecho por mí en el pasado, sino que comenzaba a ver cómo Él me estaba usando para alcanzar a otros, cómo mi vida se convertía en un testimonio de su gracia, una historia que no podía guardar para mí misma. Pero con esa nueva vida de fe vino una responsabilidad, una llamada más profunda, la de entregarme completamente a lo que Él quería hacer en mí y a través de mí. No solo se trataba de compartir mi testimonio o de hablar de su amor, se trataba de entregarme sin reservas a su voluntad, sin importar el costo. Recuerdo una tarde en la que sentí que el Señor me estaba pidiendo algo más. Era como una sensación profunda en mi corazón, un susurro que me decía, es hora de dar el siguiente paso, de dejar ir lo que todavía estás aferrando. Aunque mi vida había cambiado, aún había áreas en las que no estaba completamente entregada a Dios. Había partes de mí misma que seguía reservando para mí, por miedo, por inseguridad. Tal vez era mi futuro, tal vez mis sueños o tal vez mis propias ideas de lo que mi vida debería ser. Había cosas que no quería soltar, temerosa de que Dios no me daría lo mejor si entregaba todo a su control. Fue en ese momento de lucha interna cuando el pasaje de Lucas 9:23 vino a mi mente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa frase, tan sencilla pero tan profunda, me golpeó como una ola. En ese momento entendí que la verdadera fe no era solo una cuestión de recibir bendiciones o de esperar respuestas a mis oraciones. La verdadera fe era una entrega total, una rendición diaria de mi voluntad a la de Dios. No podía seguir viviendo con reservas, con la idea de que mi vida era algo que debía controlar. Si realmente quería seguir a Cristo, debía negar mis propios deseos y poner toda mi confianza en Él. Esa misma noche, mientras oraba, sentí que Dios me invitaba a dar un paso más, a entregar no solo mis preocupaciones o mis miedos, sino también mis sueños, mis planes y mi futuro. Señor, le dije con sinceridad, te entrego todo lo que soy, te entrego mi vida, mis sueños, mis planes, haz lo que quieras conmigo. Yo quiero seguirte, no a mi manera, sino a la tuya. Fue un acto de fe, pero también un acto de rendición. No sabía lo que el futuro me deparaba, ni cómo se vería mi vida después de esa oración. Pero entendí que ese era el siguiente paso que debía dar. A la mañana siguiente algo se sintió diferente. No era una emoción abrumadora ni un cambio radical, pero había una calma en mi corazón que no había experimentado antes. Era como si hubiera soltado un peso invisible, algo que me había estado atando y que ya no necesitaba cargar. Esa carga de control,
Esa lucha constante por mantener mi vida bajo mi propio mando había comenzado a desvanecerse. Y con ello la libertad de seguir a Dios y de confiar en que su plan para mí era mejor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Las semanas siguientes fueron un proceso de profunda introspección y crecimiento. Cada día al despertar me encontraba orando de una manera más sincera, más abierta. A medida que entregaba más de mi vida, sentía que Dios me estaba guiando a lugares que no había considerado antes. Mis relaciones, mi trabajo, mi tiempo, mis decisiones. Todo comenzaba a verse desde una nueva perspectiva. Ya no se trataba de lo que yo quería, sino de lo que Él quería hacer a través de mí. De hecho, comencé a notar cómo mi relación con los demás también comenzaba a cambiar. Ya no vivía desde el miedo o la inseguridad. Ya no me preocupaba tanto por lo que los demás pensaran de mí. Había algo más grande que me impulsaba, el amor de Dios que me daba la seguridad de saber que no necesitaba la aprobación de nadie más. Ya no estaba buscando mi valor en las opiniones de los demás, sino en lo que Dios decía que valía. Y, como resultado, las relaciones con las personas a mi alrededor se volvieron más auténticas. Empecé a ver a los demás con ojos de compasión en lugar de juicio. Comencé a ser más vulnerable, más abierta, más dispuesta a servir y a amar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, también hubo momentos de duda, como cuando el miedo al futuro volvía a surgir, o cuando la preocupación por los cambios que había hecho en mi vida comenzaba a nublar mi mente. Pero incluso en esos momentos, algo dentro de mí me recordaba la paz que había encontrado al seguir el camino de Dios. Y cuando me encontraba luchando contra mis propios temores, volvía a esa oración, esa rendición diaria. Señor, haz lo que quieras con mi vida. Te entrego todo. Era un recordatorio de que no tenía que enfrentar mis batallas sola. Dios estaba conmigo, guiándome y ayudándome a caminar en fe, aunque no siempre pudiera ver el camino claramente. El acto de entrega no era un evento único, sino un proceso continuo. Cada día, al levantarme, tenía que renovar esa decisión de seguir a Cristo, de poner mi voluntad a sus pies. Y cada día me encontraba más fortalecida, más en paz, porque sabía que no tenía que controlar nada, solo tenía que confiar. Preparación para el capítulo final. A medida que esta historia llega a su fin, me doy cuenta de algo importante. La fe no es un destino, sino un viaje. Un viaje lleno de momentos de lucha, de entrega y de crecimiento. No soy la misma persona que era al principio de esta historia. He sido transformada, no porque mi vida sea perfecta, sino porque he aprendido a caminar con Dios, a confiar en Él y a seguir su voluntad con todo mi corazón. Y aunque este viaje aún continúa, ya no tengo miedo de lo que vendrá, porque sé que Él me guiará. Al mirar atrás, veo cómo cada paso, cada oración, cada momento de duda y de fe me ha llevado a este lugar. Un lugar de confianza y de paz donde sé que no estoy sola. Y al mirar hacia el futuro, sé que todo lo que tengo que hacer es seguir adelante, día tras día, con la confianza de que Dios tiene el control y que Él siempre estará a mi lado. Hoy al mirar hacia atrás me doy cuenta de que este viaje no fue solo mío. Cada paso, cada oración, cada desafío y cada bendición me han llevado a un lugar donde ya no vivo por mí misma, sino para Él. A través de la oscuridad, la desesperación y la lucha interna, encontré algo mucho más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Encontré a Dios. Cuando comencé este camino, nunca imaginé que podría llegar a este punto. Estaba tan perdida, tan rota, que no creía que hubiera esperanza para alguien como yo. Pero, en medio de todo, descubrí algo increíble, que no importa cuán lejos nos sintamos de Dios, Él siempre está cerca, esperando con los brazos abiertos para guiarnos hacia la luz. A veces no entendemos el proceso. No vemos cómo las piezas encajan, cómo las dificultades pueden convertirse en bendiciones. Pero en el viaje de fe aprendí algo fundamental, que Dios no solo camina con nosotros en los momentos fáciles, sino que es en nuestras debilidades donde su poder se perfecciona. Hoy no soy la misma persona. No porque mi vida sea perfecta, sino porque he aprendido a confiar. He aprendido a entregar todo a Dios, mis miedos, mis sueños, mis planes. Y al hacerlo, descubrí que cuando entregamos todo a Dios, Él nos da lo que realmente necesitamos:
paz, propósito y dirección. El camino no ha sido fácil. Aún hay días en los que lucho, días en los que la duda intenta regresar y las viejas inseguridades me acechan. Pero he aprendido que no tengo que hacerlo sola. Dios está conmigo, y esa es la fuerza que me mantiene en pie. No importa cuán difícil sea el día o cuán oscuro parezca el camino, sé que Él está guiando mis pasos. Y ahora, mientras comparto este testimonio con ustedes, quiero que sepan algo muy importante. Este viaje no termina aquí. Cada día es una oportunidad para crecer más en la fe, para confiar más en Dios y para hacer la luz en un mundo que a menudo vive en la oscuridad. No se trata solo de lo que Dios ha hecho por mí, sino de lo que Él puede hacer por ustedes también. No importa lo que hayan vivido o por lo que estén pasando, Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Él los ama profundamente y está esperando para guiarlos en su propio camino hacia la sanación, la restauración y la paz. Si este testimonio ha tocado su corazón de alguna manera, quiero invitarlos a que den el siguiente paso. La fe es algo que debe vivirse, no solo escucharse, y si este mensaje ha resonado en ustedes, les animo a que busquen más, que sigan investigando, que sigan aprendiendo y que sigan creciendo en su relación con Dios. Quiero hacerles un llamado a la acción, no solo como alguien que ha compartido su historia, sino como alguien que ha experimentado el poder transformador de la fe en su propia vida. Si estás listo para dar ese paso, si estás listo para confiar, para creer, para entregarte por completo a Dios, entonces no lo dudes más. Este es el momento de seguir adelante con valentía. Y si te ha gustado este video, si de alguna manera este testimonio te ha tocado, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás más historias, más testimonios y más mensajes que pueden cambiar tu vida. No olvides dar like a este video para que más personas puedan escuchar sobre lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de muchos otros. Tu apoyo no solo nos anima, sino que también permite que más personas reciban el mensaje de esperanza y fe que este canal busca compartir. Recuerda, no importa cuán difícil se vea el camino, Dios está a tu lado. Él te ama y siempre estará allí, guiándote, amándote y mostrándote su luz. No estás solo. Te invito a que tomes el siguiente paso. Confía en Él y verás cómo tu vida, aunque no perfecta, será transformada por su gracia y su amor.